Bienvenidos. Os presento a Micael Gallego, que va a dar una charla sobre JavaScript para javeros, y va a estar apoyado por Pascu, Guillermo, en los temas en los que Micael tenga dudas, porque al igual que yo, pues esas cosas no las entiendo. Necesitamos ayuda de vez en cuando. Muchas gracias, Jerónimo. Yo, como me ha dicho, me engañaron David y él, porque yo no tenía ni idea de JavaScript y sigo sin tener ni idea de JavaScript, pero como veo que JavaScript está en todos los sitios, digo, bueno, voy a ver si intento entender algo de esto de JavaScript, ¿no? Entonces me puse a aprender y como no entendía prácticamente nada, escribí una serie de blogs para ver si me aclaraba e intenté preguntar a la gente que sí que sabía, ¿no? Lancé un par de preguntas en la lista de Madrid JS a ver si alguien me decía cosas y me dijeron que estaba completamente equivocado de todo lo que pensaba, ¿no? Entonces, de toda aquella experiencia, pues vengo aquí a contaros lo que más o menos entendí y de lo que todavía sigo teniendo dudas, ¿vale? No es una clase de JavaScript porque hay muchas de las cosas que todavía no las entiendo, pero es más, no sé, pues un conjunto de reflexiones y lo poco que yo he podido ir entendiendo de los libros que he leído y de las 4 pruebecitas que he hecho, ¿vale? Entonces, bueno, este soy yo, soy profesor de programación concurrente en la universidad, con Java, claro. Y bueno, también soy desarrollador software y sobre todo, pues en los últimos 10 años he programado sobre todo en Java, como os digo. Y bueno, aquí está el que sabe, ¿vale? Que es Pascu, que es el que, pues cuando yo meta la pata en alguna transparencia o yo me quede como diciendo, pues es que no tengo ni la más remota idea de por qué esto es así, o sobre todo qué motivación tenía el que diseñó el lenguaje, pues Guillermo espero que nos eche una mano. Y yo me imagino que la gran mayoría de vosotros tendréis bastante más experiencia en JavaScript que yo, ¿vale? Entonces, si veis alguna cosa rara, alguna cosa que no entendáis, sino que directamente está mal en la transparencia, pues por favor, sin ningún problema, me cortáis, hacéis el comentario, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco, ¿no? Que cómo me atrevo a venir al Madrid Yug a contar cosas de JavaScript, ¿no? Bueno, pues a mí me lo han pedido, yo soy un mandado, vengo aquí, pero sobre todo porque es que yo también quiero tener un portátil con pegatinas, ¿vale? Porque claro, mi portátil, como veis ahí, no tiene pegatinas. Entonces, ¿cuántas veces habéis visto una pegatina de Java en un portátil? ¿Vale? Sí, a lo mejor alguna vez, pero no es de Java, y si es de Java ya la puedes poner más grande, ¿eh? Porque no se ve. Claro, se ilumina para que no se vea, ¿no? Porque, vamos a ver, es que estas son más bonitas. O sea, los de Eclipse han cambiado el logo, dicen, vamos a modernizar el logo, y les ha salido esto, ¿vale? Que sí, que es más moderno, pero joder, ya que te pones, yo qué sé, mira, una cosa con colores chulos, bracket SEO, bueno, HTML5, vale, el de JavaScript es bastante plano, ¿no? Pero por lo menos es amarillo, no sé, y es nuevo, el de Google Chrome, el de NetBeans, claro. Sí, bueno, aquí hay un gato, ¿cuántos años lleva el gato de Tomcat? 200.000 años, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo lo que creo, mi opinión personal, como os digo, llevo un montón de años desarrollando en Java, yo no soy un ejemplo habitual porque no soy de la profesión. Como soy profesor, pues no estoy tan limitado a lo que quieran las empresas, a lo que quieran los clientes, etcétera, ¿no? Sino que simplemente utilizo el lenguaje que me puede parecer más adecuado para dar la docencia. Entonces, lo que me vengo dando cuenta últimamente es que Java está en todos los sitios. Ya se puede considerar la plataforma de la web. Bajo mi punto de vista, cualquiera que quiera desarrollar algo para Internet, para una aplicación que sea consumida a través de Internet, tiene que tener algún conocimiento de JavaScript, ya sea una aplicación web o con Córdoba una aplicación nativa o pseudonativa. Las televisiones, las Smart TV ya se programan con JavaScript. Y bueno, como la gente que le gusta tanto programar en JavaScript, pues está en todos los sitios, acaban programando también en el servidor, ¿no? Y ya sabéis que hay plataformas como Chromium Node.js o algo así, que integran el motor de Chromium para la interfaz de usuario, integran la potencia de Chrome para el acceso a recursos del sistema y te crean pues una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, creo que hace un mes ya Google dio soporte oficial en Apache Córdoba para soporte de aplicaciones con Chrome también, de manera que tú puedes desarrollar una aplicación nativa, ¿no? Entonces, como está en todas partes, pues no sé, por lo menos, o sea, yo creo que Java era una opción en su momento. Hay gente que no le gusta Java y prefiere utilizar Ruby, hay gente que no le gusta y prefiere utilizar Python, hay gente que, no sé, programa en PHP, hay gente rara. Pero JavaScript no es una opción. Tú no puedes decir no me gusta JavaScript, porque si tienes que desarrollar en cliente, tienes que programar en JavaScript, ¿vale? Entonces, digo que es una imposición en el sentido de que los dispositivos ya no son nuestros, son de los usuarios, y en los dispositivos de los usuarios se programa en JavaScript.
Entonces, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que, bueno, vamos a aprender JavaScript, ¿no? Entonces yo cuando empecé a aprender JavaScript digo, joder, pues si son casi iguales, ¿no? Pues no, porque parece, pero no es, ¿no? Que no sé qué es peor, porque como parece te engaña y de vez en cuando te mete por ahí puñaladas, ¿no? Traperas. Entonces, bueno, vamos al lío. Sobre todo, yo lo que he intentado aprender ha sido JavaScript, pero los 4 detallitos están más aplicados a los navegadores. A lo mejor cosas de las que yo cuente aquí no tienen ningún sentido en Node.js, pero no lo sé, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna experiencia, me decís o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, por lo que parece, solo se parece en la sintaxis superficial, pues han decidido poner punto y coma para separar las sentencias, han decidido poner llaves para agrupar las sentencias, el if, el while y todas estas cosas son iguales, pero en el core del lenguaje, que podríamos decir que en Java es la orientación a objetos, pues en JavaScript es radicalmente diferente, ¿no? Y hay una cosa que sí que nos hemos copiado, podríamos decir, ¿no? La gente de Java, ya después de muchísimos años intentando hacerlo, parece que ya la semana que viene vamos a tener lambdas, ¿no? Que es la programación funcional, ¿no? Que también está en otros lenguajes. Entonces, por lo que he leído, se llamó JavaScript por una cuestión de marketing, que al principio se llamaba LiveScript, y también esto ayuda a confundir a la gente que no tiene mucha idea, ¿no? Entonces, como ya todos sabéis, es un lenguaje con tipo dinámico. Yo tampoco tengo mucha experiencia con lenguajes de tipo dinámico, sí que he experimentado un poco con ellos, pero nunca he hecho ninguna cosa seria. Entonces, cosas que me parecen raras de JavaScript, a lo mejor son de lo más normal en Ruby, y mi problema es que yo no he trabajado mucho con Ruby, ¿no? Pero bueno, es un lenguaje con tipo dinámico y combina el paradigma funcional con el paradigma orientado a objetos. No es un paradigma funcional puro, sino que bueno, permite programar con un estilo funcional, ¿no? Hay partes que se pueden hacer sin estado, lo cual hace que sean más fáciles de paralelizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente se interpretaba, como la gran mayoría de los lenguajes de scripting, que se empezaron a llamar interpretados. Los lenguajes no son interpretados, sino que los lenguajes definen una semántica y al final eso se acaba ejecutando, ¿no? Entonces, aunque haya una primera etapa en la que se interpreta, luego al final se ejecuta en la máquina virtual, ¿no? Incluso cuando minimizas un JavaScript o con ASM.js, pues eso se podría llamar que es como una especie de ensamblador, no tanto un lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, así también desde la perspectiva general, cuando yo vi, bueno, pues digo, venga, vamos a empezar, el lenguaje ahora entramos un poquito más en detalle, pero a ver el entorno, ¿no? Porque el lenguaje es solo la mitad de la película, te hace falta el entorno, ¿dónde se va a ejecutar eso? ¿Qué tienes a tu disposición? Bueno, pues tienes una cosa que se llama DOM, que se llama, o sea, es el acrónimo de Document Object Model, pero en realidad vale para muchísimas cosas además del propio documento. Lo que pasa es que yo creo que ya lo habían llamado así y decían, ¿a qué le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Entonces sirve para manipular el documento HTML, pero también para acceder al historial, para hacer peticiones AJAX, para un montón de cosas que te proporciona el navegador. Hay un matiz. Son dos cosas distintas. Una es el DOM, que es lo que tiene que ver con el documento, y otra es el BOM, que es lo que tiene que ver con el browser, que aquí lo has metido todo Vale, ¿ves? en una sola cosa. Pero es importante la diferencia, porque el BOM te da el acceso al API del navegador y el DOM te da acceso solo a lo que es el documento. Perfecto, ¿ves? Pues primera cosa en la que no tenía ni idea. Eso está bien, eso está bien. Entonces yo digo, claro, yo lo que voy a hacer durante toda la charla es hacer la asociación mental. Ah, vale, como el JDK de Java, ¿no? Entonces hay una API estándar, pues yo tengo una API estándar de Java que yo puedo utilizar. O sea, es similar a la API estándar de Java, ¿no? Lo que pasa es que a poco que empecé me di cuenta de que hacían falta librerías, ¿no? La mayor parte de la gente que utiliza JavaScript dice que el acceso nativo pues es bastante pobre o es bastante diferente en los diferentes navegadores y por lo tanto hay que hacer ajustes, ¿no? Hay que hacer una capa de uniformidad. Entonces, por lo que yo vi, por lo que me han dicho, jQuery y Underscore son las librerías que más se utilizan. jQuery porque se supone que facilita los servicios que te proporciona el navegador y además oculta las diferentes implementaciones de los navegadores, y Underscore, que parece que también se utiliza y ofrece dos servicios. Permite un acceso a la estructura de datos con un enfoque funcional y también permite una gestión de plantillas, que parece que ya la gente ya no utiliza las plantillas de Underscore, pero bueno, que la librería lo permite. ¿Cómo lo ves, Guillermo? Bien, bien. Bien. Sí, básicamente Underscore es un conjunto de funciones, es básicamente la API de enumerable de Ruby,
pues está portada completamente a JavaScript. Y luego hay librerías muy similares. Lodash es otra alternativa que tiene alguna función más, pero en general es para la carencia que tiene JavaScript, es que la API de colecciones es muy limitada, entonces Underscore pues lo Se facilita, ¿no? Perfecto, como el Java Framework Collection, parecido, ¿no? Vale. Y luego ya, bueno, a mí me dijeron, no, es que ahora ya se hace aplicaciones, ya no se trata tanto de añadir interactividad en el cliente, sino se trata más de crear una aplicación con una arquitectura single page application que interactúa con el servidor a través de peticiones REST. Y entonces aquí, por lo visto, aquí están peleados entre ellos, ¿vale? Bueno, parece que Angular es un framework muy ambicioso, bastante declarativo, apoyado por Google. Backbone es mucho menos ambicioso en el sentido de que fue uno de los primeros y parece que la estructura que propone es mucho más básica y que tú te tienes que montar muchas más cosas por ti mismo. Parece que la gente que utiliza Backbone utiliza también otra que se llama Marionette para la gestión de vistas. Y los de Ember, que es un grupo de desarrollo que por lo visto esta es muchísimo más ambiciosa, pero cuando yo lo vi parece que estaba un poquito menos desarrollada que las demás. No sé si... ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Perfecto. Entonces yo dije, vale, pues es como Eclipse RCP o como NetBeans RCP, es decir, es un framework de aplicaciones, o sea, es un framework para construcción de aplicaciones con interfaz gráficos, con el paradigma o con la arquitectura MVC, etcétera, etcétera, ¿no? Yo aquí ya no me metí. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con el lenguaje, ¿vale? Entonces, yo lo que vi, pues es imperativo y es estructurado. Digo, vale, pues como en Java, ¿no? Imperativo en el sentido de que tú declaras variables, tú pones sentencias que se ejecutan una detrás de la otra y tienes sentencias de control de flujo y la sintaxis está inspirada en lo que es C o lo que es Java, ¿no? En el sentido de los puntos y coma al final de cada línea, if, lo que decía antes, ¿no? No tiene compilador, como hemos dicho antes, y el tipado es dinámico, que es una de las primeras diferencias con Java en la que el tipado es estático. Nosotros en Java nos preocupamos muchísimo de que todo esté tipado y hemos metido generics, ¿no? para hacernos daño a nosotros mismos, pero también para que el compilador nos ayude. Algunas veces nos ayuda y otras veces nos jode la marrana, ¿no? Porque nos da unos errores que ni entendemos, ¿no? Pero se supone que nosotros, desarrolladores de Java, queremos eso. La gente que le gustan los lenguajes de tipo dinámico considera que todo eso al final pues no le aporta mucho valor, porque como al final vas a acabar haciendo test y vas a tener que ejecutar tu aplicación, pues más te vale tener una buena cobertura de test y no fiarte del compilador, porque al final es posible que te engañen, ¿no? Otras cosas parecidas, bueno, diferentes. Todos los valores son objetos, no como en Java, que existen también los tipos primitivos, ¿no? Que hay gente que considera que eso fue una decisión que se tomó porque Java fue uno de los primeros lenguajes con máquina virtual que se querían utilizar en la industria así a nivel profesional, y o tenían miedo o no pensaban que iban a ser capaces de obtener un rendimiento aceptable, ¿no? Parece que ahora ya con el hardware actual eso ya no es tanto un problema. De hecho, el auto-inboxing, el auto-outboxing es una manera de evitar ese problema, ¿no? El de los tipos primitivos, pero bueno. Ahora, luego iremos un poquito más en ello, ¿no? También tiene recolector de basura. Hay una característica que luego andaremos un poco, que es también que está basada en prototipos, la orientación a objetos. Y una de las cosas que más me resultaron curiosas a mí es que se pueden crear objetos al vuelo, de manera literal, pero se les pueden añadir métodos, se les pueden añadir atributos, se les pueden quitar atributos, se les pueden quitar métodos, ¿no? A mí me resultaba muy curioso eso, porque, claro, cuando empiezas a estudiar orientación a objetos, te hablan de la encapsulación, de los atributos privados, del estado de la implementación, de que tú tienes una API, ¿no? De que no se debe acceder a los elementos privados de la unidad para que sea reutilizable y sea modular. Y luego te encuentras con un lenguaje que tú le pasas un objeto a alguien y resulta que cuando vuelve el objeto a lo mejor le faltan la mitad de los atributos que tenía, ¿no? Entonces, claro, era tan importante eso antes, y ahora es como que, bueno, sí, tampoco era tan importante, ¿no? Entonces, a mí eso es una de las cosas que más me cuesta, sobre todo porque la herramienta que se supone que utilizabas, que era solo hacer público lo realmente público y no publicar más de lo necesario, pues ahora sí que tienes mecanismos para evitarlo, pero no en el propio lenguaje, ¿no? Bueno, JavaScript tiene funciones independientes, funciones como ciudadano de primera clase del lenguaje, de primer orden, sí, y como en Java también tenemos, la semana que viene, pero tenemos, ¿vale? Después de muchos años, recuerdo la presentación de Mario Fusco ahí en el Codemotion, que decía que la gente de Java decía, lo vamos a poner, no lo vamos a poner, lo vamos a poner, no lo vamos a poner. Estuvieron decidiendo cómo ponerlo, ¿no?
y al final parece que un intento de... O sea, sí que han puesto funciones de primer orden, pero no como las de Java, por unos detalles que veremos ahora, no como las de JavaScript. Bueno, entonces, ¿qué pinta tiene un programa? Porque claro, también es una de las cosas que a mí me chocan un poco, ¿no? ¿Cómo hago un programa JavaScript? Bueno, pues como está dentro del navegador, pues al final lo enlazas en el HTML, o bien en la cabecera o bien al final, y ahí metes tu código, ¿no? Entonces será ejecutado en el momento en el que el navegador se lo encuentre. Pero bueno, esto no es tan importante. Vamos a empezar con los detalles del lenguaje, ¿no? Que puedan ser interesantes. Bueno, pues no hay tipos primitivos. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor tenían miedo, o no estaban preparados, o la técnica no estaba preparada. Luego en Java 5 dijeron, es que esto al final nos está dando muchísimos problemas, vamos a hacer que de una manera sencilla se pueda convertir entre objetos y tipos primitivos, ¿no? Y se inventaron el autoboxing, el auto-unboxing Y lo que pasa es que, bueno, hay gente que considera que no fue un arreglo porque la API, cuando si tú tienes un método sobrecargado con integer y otro método sobrecargado con object, pues te puede dar problemas a utilizar el autoboxing, ¿no? Además de que puede haber una penalización de rendimiento en las conversiones. No sé si para Java 9 o ya para Java 10 lo querían arreglar o querían reducir el impacto, querían hacer que los tipos primitivos, cuando están en forma de objeto, no sea una referencia que apunta a un objeto, sino que dentro de la propia referencia tengan el valor, ¿no? Lo que llaman fixnums, que está, aquí tenéis una referencia por si queréis echar un vistacito. No lo he vuelto a ver, no sé si es que se habrán olvidado de ello o que han tenido cosas más importantes que hacer. Bueno, tiene tres tipos que yo llamo básicos, ¿no? Básicos en el sentido de que no son estructurados y que no son cosas raras como funciones o arrays o objetos. Entonces, han decidido, en vez de tener un montón de tipos de números, tienen uno, que son los number, tienen cadenas de caracteres, que se parecen bastante a las de Java, y tienen booleanos, que también se parecen bastante a los de Java, ¿no? Que el literal es true o false, y etc. Hay que declarar variables, en JavaScript sí, en realidad si no declaras la variable no pasa nada, no te da error el compilador, porque en realidad están pasando otras cosas malas por detrás, pero si tú quieres utilizar una variable la tienes que declarar, ¿no? Hay gente que le gusta JavaScript, pero no le gusta JavaScript, y entonces han inventado el lenguaje CoffeeScript. Entonces, en el lenguaje CoffeeScript ponen como una de las características más importantes, no hace falta declarar variables, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué eso es tan importante, pero no sé, hay gente que le mola no declarar variables, ¿vale? A mí personalmente me parece que es interesante declarar la variable. Como no tiene tipos, no se pone el tipo a la variable, y bueno, cuando no inicializas las variables, creo que tienen el valor undefined, ¿vale? En vez de null como en Java, creo. Sí, estás en lo cierto. Bien. Los operadores, hay un montón que son similares a Java, lo cual está muy bien porque no hace falta aprendértelos todos, y los que son diferentes a Java son los de comparación, que en realidad es un poco engañoso porque sí que los hay igual que Java, pero funcionan de tal manera que la gente no los recomienda, ¿no? En el libro de JavaScript Good Parts... Sí, básicamente es porque hace coerción de tipos. Es decir, si tú comparas dos tipos distintos, por ejemplo, uno como entero y uno como string, va a hacer hasta 18 conversiones hasta poder compararlos. Entonces, triple igual es comparación estricta, doble igual es, triple igual es tipo y valor, y doble igual es valor. ¿Y por qué no se recomienda? Porque hace magic. Sí, básicamente porque puede llevar a mucha incongruencia. Aparte, en rendimiento también penaliza muchísimo. Ya. La buena práctica es usar siempre el triple igual. De hecho, casi todos los what the fucks que se ven de JavaScript suele ser por el tema de la coerción de tipos. Ya. Derivado de esto. Perfecto. Pues entonces nosotros nos olvidamos, asumimos que está solo el triple igual y la admiración doble igual y ya está, ¿no? Y si vemos un código con eso, nos asustamos y ya está. En los strings, el doble igual se comporta como el equals, en el sentido de que compara el contenido, pero en los arrays parece que no, que se comporta como el operador de comparación de Java. Es decir, aunque dos arrays tengan el mismo contenido, te dice que son diferentes, no te dice que sí al igual, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí pues todo parece que es más o menos estándar, bueno, no hay mucho problema. Los arrays, pues ya sabéis que los lenguajes con tipo dinámico, los arrays están supervitaminados. En Java tenemos los arrays que están muy limitados por eficiencia, pero también tenemos las listas que se recomiendan si no tienes un problema de eficiencia, que tienen muchísimas más cosas,
Pero en Java, como no hay sobrecarga de operadores, pues el uso de las listas pues es un poco hostil, ¿no? Porque tienes que utilizar los métodos get y set y estas cosas, ¿no? Bueno, aquí en JavaScript los arrays pues son igual que en Java, en el sentido de que tienen el operador de corchetes, tienen la propiedad length, empiezan por 0, la asignación de variables no copia el array, el operador triple igual se comporta como el doble igual de Java, compara las referencias, y si quieres hacer un array bidimensional, pues al final tienes que hacer un array de arrays, ¿no? Pues como en Java. ¿Qué cosas son diferentes a Java? Pues nada, un poco unos detallitos, que si quieres utilizar un array literal en vez de corchetes tienes que utilizar la llave, que no se pone new en el literal, porque bueno, es un poquito diferente. Y los arrays, como es un lenguaje de tipo dinámico, pues puedes poner cualquier valor, que es como si tuvieras un array de object en Java. Si tú intentas acceder a un array y no está la posición, pues en Java te da un index out of bound exception y aquí pues te da undefined, porque realmente estás intentando hacer una propiedad que no está. Entonces te dice, pues no está esta propiedad, que es undefined. No te da error, sino que el valor que se te devuelve es undefined. Y si intentas acceder a un array que todavía no has declarado, creo que te da un reference error en vez de un null pointer exception. ¿Es así, Pascu? Sí. Sí, perfecto, gracias. Vale. ¿Qué características tienen los arrays como las listas? Pues, bueno, pues en vez de add el método se llama push para añadir elementos. Si tú cambias el valor de length, la propiedad length es de escritura también, entonces si tú cambias y lo haces más pequeño, se te borran todos los demás elementos. Si quieres borrar un elemento, puedes utilizar un operador, que como también se utiliza en otros contextos, pues también se utiliza aquí, el operador delete, pero este deja el hueco, ¿no? Y si quieres quitar el hueco, por así decirlo, si quieres que se recorran todos los elementos, utilizas un método que es splice y ya está. Entonces, en este sentido, pues los arrays pues también es una cosa bastante natural. Bueno, las sentencias de control de flujo de ejecución son iguales, tampoco me voy a entretener mucho en ello. Tienen excepciones, como en Java, salvo que en realidad lo que elevas puede ser cualquier cosa que a ti se te ocurra. Lo que pasa es que la gente suele elevar cosas que tienen objetos que tienen atributo name y atributo message para que el que las captura pues, pueda saber cosas o hacer algo, o por lo menos mostrarlo por pantalla, ¿no? Bueno, pues, en este sentido es bastante parecido, salvo los tipos. Bueno, pues vamos a empezar. Claro, yo llegué a las funciones y bueno, pues las funciones no pasa nada, ¿no? Pues son normales, pero empiezan a tener cositas raras. Entonces tú puedes tener una función declarada en cualquier punto del programa y puede tener un nombre y tú puedes hacer una llamada a esa función con ese nombre, pues está ahí sin ningún problema. Como no pones tipos en ningún sitio, pues tampoco pones tipo de vuelta, si devuelves algo bien y si no lo devuelves, pues también bien. Puedes declarar funciones anónimas, en el sentido de que no tienen nombre, y luego asignas esa función a una variable y puedes utilizar el nombre de la variable tal cual para hacer una llamada a la función, ¿no? Con una sintaxis muy compacta. Y como decía, no pasa nada porque en Java nosotros también tenemos funciones, la semana que viene, que son las expresiones lambda. Entonces, son un poco más feas. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos que poner los tipos, a ver, la gente de Java se dio cuenta de que intentar poner los tipos en los literales, en las expresiones, era como si siguiéramos utilizando las clases anónimas. Entonces dijeron, ¿no podríamos nosotros inferir el tipo de lo que ocurre aquí en base a dónde lo vayas a asignar? Entonces lo consiguieron con el motor de inferencia de tipos del compilador y entonces basta con que utilices los tipos en la declaración de la variable, ¿vale? Luego también otra cosa rara que tenemos en Java, que tú no puedes hacer una llamada a la función directamente porque en realidad la función es un objeto, ¿no? Es un objeto especial, un objeto ligero, muy ligero, pero sigue siendo un objeto, entonces si tú quieres ejecutar tienes que invocar el método apply en este caso, porque es un objeto de la clase function, pero hay más funciones, está predicate, está consumer, hay un montón de tipos y cada uno de esos tipos pone nombres diferentes a la ejecución de la función, ¿no? Vale. Y luego también, bueno, siempre podemos utilizar clases anónimas, que ya sabéis cómo son las clases anónimas, ¿no? Declaras el tipo de la clase padre, pones el cuerpo, declaras la cabecera del método, y aquí particularmente pasa una cosa rara, que es que como tú no devuelves nada, pero la función está generificada para devolver cosas, pues tienes que devolver algo, si no te da error de compilación, creo, ¿vale? Bueno. Más,
Cosas interesantes que hace JavaScript con las funciones, pues si tienes varios parámetros, o sea, si pasas más parámetros de los que tiene la función, se ignoran los que sobran, y si pasas menos, a la función le llegan undefined los que no hayas puesto, ¿vale? Pues está bien, lo que yo entendería como un error, oye, ayúdame a detectar los errores, en JavaScript es una feature, no es un bug, ¿vale? Pues tú dices, no pasa nada, ¿no? Le pasas un parámetro y andando. Y lo utilizan. Parece ser que la gente que desarrolla en JavaScript utiliza esto como una característica interesante, ¿no? Bueno, ¿qué información tienes accesible a la función? Pues puedes tener acceso a los parámetros, a las variables locales, también tienes acceso a información que está fuera, a variables que están fuera de la función. Tú puedes acceder a información que hay en el contexto del lugar donde se declara la función, ¿no? Que aquí en Java ya sabéis que la variable tiene que estar declarada como final si estás haciendo uso de clases anónimas, y si estás haciendo uso de lambdas, basta con que sea efectivamente final, es decir, que no la cambies de valor, ¿vale? ¿Eso por qué es? Por una cosa que vamos a ver ahora más adelante. Esto se llama lexical scoping y es una feature muy interesante. Luego veremos por qué. Eso es. Una de las características que diferencia el cierre... Bueno, a ver. Corrígeme si me equivoco, Guillermo, ¿vale? Si yo hago uso de variables que están en el ámbito léxico en el que se declara la función, no solo accedo al valor de la variable, sino que en realidad estoy referenciando a la variable en sí, ¿no? Entonces eso me permite que si alguien va y me cambia la variable, yo tengo acceso a ese nuevo valor y por lo tanto esto imprimiría a Dios, ¿no? Entonces esto hace, creo, que la función no sea solo una función, sino que se convierta en una closure. Sí, eso se llama hoisting. Problema. Pues es una feature, ¿no? Sí, bueno, es muy discutible, desde luego. Claro, la gente de Java, yo estuve siguiendo un poco, cuando querían introducir lambdas en Java, pues había gente, no recuerdo ahora quién lo propuso, pero proponían que fueran las lambdas de esta manera. Y entonces había gente que decía que no, que los desarrolladores de Java que nos íbamos a volver locos, y que era un potencial problema de rendimiento el hecho de que una función se quedara con medio planeta y pudiera tener retenido ese medio planeta, ¿no? Y luego tuviera problemas de memory leaks, etc. Al final ganó la línea de los que pensaban que las lambdas en Java tenían que ser básicamente azúcar sintáctico de clases anónimas, ¿no? Que es fundamentalmente lo que son. Bueno, claro, como se pueden declarar funciones en cualquier sitio, pues es bastante habitual ver cosas como que haya funciones dentro de funciones en JavaScript, ¿no? Entonces tú tienes una función que, por ejemplo, que sea añadir un onClick handler a la cosa que te paso como parámetro. Entonces tú a la cosa que le pasas como parámetro, en el atributo onClick le pones el handler, pero también es bastante habitual hacer cosas como que una función justo lo único que hace es devolver otra función, ¿no? Porque aquí se utiliza la característica de quedarse con el valor que tiene el parámetro, para que cuando en otro contexto se llame a esta función, este parámetro tenga valor y se comporte como se quiera. Este es un memory leak muy clásico en JavaScript, por lo que comentabas antes, de que copias el contexto de la función padre y te lo llevas a... Claro. Entonces lo que se suele hacer normalmente ahí es extraer esa función y pasarle solo el parámetro que necesite. O sea, esta está fuera. Sí, sacar la otra con un buen nombre, por supuesto. Pero es un leak bastante habitual. Ese. Perfecto. Menos mal que está Pascu aquí para ayudarnos porque... Vale, y luego ya empiezan los problemas. Ya la cosa venía un poco mal, pero el this. A ver, yo he visto posts enteros sobre el this en JavaScript, ¿no? Entonces dije, aquí hay que tener cuidado, ¿no? En realidad, el problema, bajo mi punto de vista, es haber utilizado la palabra this, porque como this en Java y en otro lenguaje significa una cosa y aquí se comporta parecido en unos casos y diferente en otros, pues es lo que trae problemas, ¿no? Si lo hubiese llamado de otra manera, a lo mejor no tendría tantos problemas. Entonces, por lo que yo entiendo, en Java solo se puede utilizar this cuando tiene sentido. En un método normal que no es estático, tú utilizas this y apunta al objeto que está recibiendo el mensaje. Pero si tú intentas utilizar this en un método estático, te dice el compilador, ¿por qué haces esto? Porque no hay this, no hay objeto que recibe el método, ¿no? En JavaScript tú puedes utilizar this en cualquier momento, estés donde estés, vivas donde vivas, ¿no? Entonces hay veces que tiene valores interesantes y hay veces que tiene valores pues raros, ¿no? En realidad no, en realidad tiene el valor que quiere el que invoca la función, ¿no? Entonces, por lo que yo he entendido, si llamas a una función sin que esté asociada a un objeto, es decir, que no sea como un método, el valor de this
apunta al objeto global. Y el objeto global es como un objeto que está ahí siempre disponible, por lo menos en el navegador, que tiene propiedades y que por lo visto es una fuente de problemas, porque si tú te equivocas y utilizas this como si se comportara de otra manera y en realidad se comporta como apuntar al objeto global, pues empiezas a hacer cosas con él, no te da error, pero luego el programa se comporta raro porque no hace lo que debería, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú puedes llamar a una función de una manera especial dándole el valor que quieres que tenga this dentro. Tú puedes hacer una cosa como esta, ¿no? Si utilizas call, el primer parámetro que recibe call se convierte en lo que la función por dentro, o sea, el valor de this dentro, ¿no? Entonces, yo lo tenía por aquí, ¿no? Sí. Si quieres utilizar this en una función que pasas como parámetro a otra función para que haga algo con esa función que tú tienes, mira muy bien la documentación para ver qué valor tendrá this cuando te llamen, ¿no? Porque a lo mejor tú asumes que this es la referencia al objeto en el que estás escribiendo ese código y resulta que no. This depende de lo que quiera el que te llame, ¿no? Si te llama como método, valdrá el objeto y si no, no. ¿Sí, Guillermo? Sí, pero la solución para evitar todos estos problemas es no usar this nunca. Ah, bien, bien. Luego veremos cómo. Bien, está bien. Perfecto. Y ahora yo creo que vamos a entrar a la parte más hardcore, ¿no? Claro, yo voy a dar mi punto de vista, ¿no? Yo llevo programando ya en Java por, no sé, 10 años, una cosa así, y cuando aprendí la orientación a objetos, yo ya sabía programar de manera estructurada y, claro, lo típico, ¿no? Te cuesta mucho empezar el paradigma orientado a objetos porque te cambia el chip y ya te pones a leer, empiezas a ver patrones de diseño orientados a objetos. Bueno, pues ya te vas enterando de las cosas, cómo estructurar tu código. Pasar de un lenguaje a otro, ¿no? Vas a Ruby también es orientado a objetos, vas a C++ es orientado a objetos, son raros, ¿no? Tienen pequeñas diferencias, pero estructuralmente son iguales, ¿no? ¿Qué pasa? Llegas a JavaScript y dices, es orientado a objetos, y tú dices, ah, bien, perfecto, pero resulta que no, que es raro, ¿no? Yo no sabía lo que eran los prototipos, la orientación a objetos basada en prototipos, y resulta que sí que existe, que hay muchísimos lenguajes que la tienen, que son JavaScript y otro, ¿no? Que es Self, que se utiliza en la universidad, creo, o algo así. Entonces, claro, lo que os digo, yo hasta aquí digo, pues es bastante normal, ¿no? Bueno, bastante normal, es un lenguaje con tipado dinámico y que tiene un comportamiento razonable, ¿no? Pero cuando llegamos a la orientación a objetos, por lo que tengo entendido, la gran mayoría de los lenguajes implementan la orientación a objetos basada en clases. Y JavaScript es uno de los pocos que implementa la orientación a objetos basada en prototipos, ¿no? Entonces, al principio, pues eso cuesta un poquito, pero bueno, ya cuando ves las 5 formas diferentes que hay de hacer orientación a objetos en JavaScript, pues ya te quedas mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, a ver, la programación orientada a objetos basada en clases, todo objeto es una instancia de una clase. Una clase es un molde que te permite crear objetos de ese molde. Los métodos que tienen esos objetos son los métodos que has definido en el molde y los atributos que tiene ese objeto son los atributos que has definido en el molde. Puedes tener valores propios de la instancia, valores propios del objeto, pero el número de atributos concretos son los que define el molde, ¿no? Pero cuando tú utilizas programación orientada a objetos basada en prototipos, no existen clases, todos son objetos. Lo que pasa es que, bueno, cualquier objeto puede tener cualquier atributo o cualquier método que tú quieras. Tú puedes coger un objeto y empezar a añadirle métodos ahí en runtime, o añadirle atributos, o quitárselos si ya no te gustan. Y la cosa es que los objetos pueden tener asociados otro objeto, de manera que si alguien intenta utilizar un método en tu objeto y ese método no está, el runtime automáticamente busca en tu prototipo. Y lo mismo pasa con los atributos, ¿no? Entonces al final se pueden encadenar y puedes hacer una cosa como esta, ¿no? Esta transparencia la he sacado del curso de Redradix, siempre me cuesta decirlo, que básicamente tú tienes un objeto que tiene una serie de atributos y está conectado a otro objeto que tiene otros atributos y conectado a otro objeto que tiene, en este caso, funciones que actúan como métodos, ¿vale? Entonces, si tú pones A1, te devuelve esto, si tú pones A3, el runtime automáticamente va aquí, y si tú pones a tu string, el runtime automáticamente va escalando en la cadena de prototipos, ¿no? Bueno, pues es otra manera de hacerlo, ¿no? La cosa es que eso realmente no es lo importante, ¿no? Lo importante, bajo mi punto de vista, no son tanto los prototipos, sino la libertad que tú tienes de manipular objetos en runtime sin necesidad de que tengan clases, ¿no? Esto es lo que lo cambia todo. Por lo visto, lenguajes como Python y Ruby permiten hacer eso, cambiar clases en runtime. Yo no lo sé. Pero lo que no sé tampoco es si se utiliza mucho o no se utiliza poco. Yo sé que tú en Java puedes hacer guarrerías con el bytecode y puedes hacer instrumentación de código si quieres, pero no se utiliza habitualmente, se utiliza solo en determinados contextos. Pero no sé si aquí se utiliza mucho o no.
En Ruby sí se usa mucho el monkey patching. ¿Mm? No es buena práctica sobreescribir métodos core del lenguaje, porque claro, si dos librerías distintas sobreescriben lo mismo y tú las importas en un proyecto, ¿a cuál va a llamar? ¿No? Claro. Sí, hay un conflicto. Ahora en Ruby 2.0 lo corrigieron con los refinements, que es monkey patching a nivel de módulo local. O sea, explícitamente tú dices que quieres hacer un monkey patching solo para este módulo. Pero en JavaScript no es muy habitual hacerlo. No tanto como en otros lenguajes, ¿no? como en Ruby. Perfecto. Bueno, pues con orientación a objetos, una de las características es que nosotros podemos hacer objetos literales. Tú en cualquier momento del programa, tú pues te coges, abres la llave, empiezas a poner la sintaxis JSON o parecida, ¿no? Tan habitual ahora en los servicios REST. Y pones atributos y pones métodos. Los métodos en realidad son funciones que se asocian a propiedades del objeto. Vale, pues es ortogonal el lenguaje en este sentido, pues bien. ¿Que tú quieres invocar un método en ese objeto? Pues la sintaxis como en Java, normal. ¿Que tú quieres acceder a un atributo? Pues la sintaxis también como en Java. Tengo la sensación de que aquí se utilizan bastante los atributos públicos, ¿no? Que la gente mete valores en los atributos en vez de recubrirlo todo en métodos, ¿no? Efectivamente. Sí, igual que en Python. También, ¿no? Por ejemplo, no tienes atributos privados, bueno, pues algo parecido con el Magrib, que modifica el nombre del atributo en runtime, pero por convención simplemente está público, pero no lo toques. Pero no lo tocas y ya está. Que la gente se lee la documentación, ¿no? Perfecto. Entonces, una cosa que me resultó curiosa, que está un poco relacionada con lo de antes, pues tú te puedes encontrar un objeto en cualquier momento y le añades cosas y sin problemas, ¿vale? Le añades ahí atributos y no pasa nada. Claro. Eso es configurable de todas formas. Tú cuando creas un objeto lo puedes congelar, por así decirlo. Hay un método en la API estándar que se llama freeze, congelarlo. Entonces a la hora de devolverlo, pues dices, vale, quiero congelarlo entero o solo quiero congelar estos métodos. Pues eso está bien. O sellarlo también. Igual. Ya. Esto es de ECMAScript 5, que es la versión actual ahora mismo, que está en todos los navegadores ya prácticamente. Perfecto. Pero, bueno, está en todos los navegadores y ya vamos a pasar a las 6 pronto. Así que... Vale. Bueno, pues básicamente lo que dice la transparencia, que está muy bien, sobre todo para objetos que solo quieres una instancia, ¿no? Que a lo mejor es bastante útil esta manera de trabajar porque es más directa que crear una clase y luego instanciar un objeto y asegurarte que el objeto es único, porque total, si tú solo quieres un objeto, le creas ahí en ese momento y ya está, ¿no? Entonces lo que ocurre es que, ¿qué pasa si tú quieres crear varios objetos que tengan la misma estructura, es decir, que tengan los mismos atributos y los mismos métodos? Bueno, pues entiendo que tú te lo metes en una funcioncilla, ¿no? De manera que tú cuando llames a esa función se construya el objeto que tú quieres crear y se devuelva el objeto y ya está, ¿no? Entonces, luego la manera de utilizarlo pues es bastante parecida a como se haría en Java, ¿no? Lo que pasa es que, ojo, porque esto no es ni una clase ni nada, es una función que devuelve un objeto con los parámetros que tú le pasas, ¿no? Como si fuera un método factoría o algo así. Esto Sí. es muy importante. De hecho, esta es mi manera de hacer objetos entendidos como estado y comportamiento. Luego que lo implementemos con clases o con prototipos, eso es lo de menos. Lo importante de los objetos es saber que tienen estado y comportamiento. Pero ¿por qué es muy potente esta forma de hacerlo? Porque usa 3 características fundamentales en JavaScript para mí, que una es la de funciones de primer orden, que ya lo hemos comentado, la otra es funciones de alto nivel. Una función de alto nivel es aquella a la que le puedes pasar una función por parámetro o devuelve una función como parámetro. Y la tercera característica fundamental es el lexical scoping, que eso quiere decir que una función hija, que está dentro de otra función, tiene acceso al contexto de la función padre. Entonces, si pasas a la... Eso nos permite tener encapsulación, por así decirlo, es decir, creamos una función que nos sirve de closure, y devolvemos el objeto creado. Function factory lo llaman algunos. Bien. Perfecto. Lado, ¿no? Sí, luego esto creo que Sí, tienes más... luego hay otra más en detalle. Pero sí. da mucho más juego, luego lo vemos más en detalle. Vale, entonces, aquí se ha copiado la esta. Vale, bueno, por no leer aquí la transparencia. La idea es, si yo quiero que todos los objetos tengan los mismos métodos,
porque va a ser lo habitual en mi programa, en vez de hacer que cada objeto tenga los mismos métodos, lo que puedo hacer es que todos esos métodos estén en el prototipo, ¿no? Yo me hago un prototipo, un objeto prototipo, pongo los métodos en el prototipo y me aseguro de que cualquier objeto que se construye tenga a ese objeto que tiene los métodos como prototipo, de manera que cada uno de los objetos solo tiene los valores de los atributos y los métodos, que son todos iguales, están en el prototipo, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues te haces un objeto que le llamas prototipo, le pones el método, de manera que luego cada vez que te quieras crear un empleado, pues te aseguras de que ese nuevo objeto que tú vas a crear está asociado al prototipo, ¿no? Y eso en el estándar creo que se hace así, object.create y le pasas el objeto prototipo. En las versiones anteriores al estándar ahí se puede poner guión bajo proto, pero eso no es estándar y joder, te añado el estándar para que lo vas a utilizar, ¿no? Entonces tú te creas el objeto, este objeto está conectado a este otro objeto que hace de prototipo. Entonces tú solo te preocupas de poner los atributos porque los métodos están en el prototipo. Y luego le devuelves el objeto. Entonces, ¿qué pasa? A ver, la gente de JavaScript se dio cuenta de que esto era una manera tan habitual de hacer las cosas que dijeron, vamos a poner azúcar sintáctico. Y dijeron, si tú llamas a una función y le pones el operador new, van a pasar cosas chulas, ¿no? Entonces, tú tienes esta función aquí que construye un objeto y le asocia un prototipo, que modificas los atributos y que devuelves el objeto. Pero, joder, como estos son muchas líneas de código, aquí hay una y aquí hay otra, pues han dicho, mira, si tú lo haces así de esta manera, this automáticamente se convierte en un objeto nuevo en el que tú puedes hacer cosas y cuando acabe la función se te devuelve ese objeto nuevo. De manera que tú, si llamas a la función utilizando el operador new, aquí hay un espacio, ¿no? New y luego la función, esta función recibe el nombre que es función constructor. De manera que si tú llamas a una función con el new, mágicamente this vale una cosa nueva y mágicamente ese objeto nuevo se devuelve cuando acaba la función. Si a ti te da por llamar a la función sin new, pasan cosas malas, ¿vale? Pero ¿Qué pasa? pues pasa que como this es el objeto global acabas contaminando el objeto global. Sí. Lo cojonudo es que no te das ni cuenta, porque total, ¿no? Pero aquí hay una cosa importante a mencionar. En ECMAScript 5, que es la versión actual, como hemos comentado, hay un modo que todos deberíais usar, que se llama el modo estricto, que es poniendo arriba del fichero useString. Pues en modo estricto, si haces esto, te daría un warning diciéndote, hey, cuidado con lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Porque sí. él ¿cómo identifica que esto es una función constructor? Podría mirando la instancia del DISI. Si la instancia del DISI es empleado, vale. De hecho eso es el truco que se usaba antes de tener el... Chequearlo, ¿no? El useString. Chequearlo, sí. Y si no, devolver ya la instancia. Sí, eso también lo vi en la documentación. Te decían, hombre, pues en vez de que la gente se acostumbre a hacer las cosas bien, tú dejas a cualquiera que lo haga mal, pero nosotros como que hacemos el parche. Pero es que me ha parecido una guarrada como para decirlo, ¿no? Sí, pero vamos, si estás usando el modo estricto, no hay aparte problema. de esto tiene otras muchísimas cosas. No puedes caer en esto. Perfecto. Vale, y bueno, una última duda, ¿no? Si resulta que no me dejas decir qué objeto va a actuar como prototipo, entonces ¿cómo yo te digo qué objeto es el prototipo de la función constructor? Bueno, pues porque hace una cosa chula y dice, el prototipo de los objetos que tú construyas con la función empleado va a ser el valor que tú tengas aquí en esta propiedad. Entonces, si tú quieres que el prototipo tenga cosas interesantes para ti, tenga métodos, pues tú te vas a esa propiedad prototype y le añades los métodos que tú quieras, de manera que los objetos que se construyan con la función empleado van a tener un objeto prototipo que va a ser que va a tener esta función, ¿no? Entonces, claro, al final todas estas características permiten que tú puedas simular el comportamiento de programación orientada a objetos con clases con JavaScript, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener un poquito de cuidado, pero lo puedes hacer, ¿no? Entonces, tú puedes hacer... Bueno, hay tres maneras de hacerlo. Vamos a ver un vistazo rápido por las tres maneras, porque ya no hay mucho tiempo, pero básicamente lo que acabo de decir, si tú lo comparas con una clase Java, aquí tenemos una clase Java en la que declara los atributos, tiene un constructor y tiene dos métodos, pues tú lo puedes hacer parecido, ¿no? Tú tienes la función constructor, que es como una declaración implícita de atributos, esto ya se ha puesto también bastante de moda, en Ceylon se hace así ya, en Scala creo que también, ¿no? El hecho de que no tengas que tú duplicar, por así decirlo, la declaración de atributos y el constructor, bueno, pues lo podemos hacer así. Y luego simplemente acordarte de que los métodos, en vez de ir aquí dentro del ámbito de la clase, como aquí no hay clases, te tienes que acordar de que los tienes que asociar al prototipo, ¿no? Pues lo haces y salvo este detalle, todo lo demás es bastante normal, ¿no?
Y a la hora de utilizar el objeto es bastante similar a como se hace en Java, así que no hay mucho problema, ¿no? No sé si lo vas a mencionar ahora, pero los prototipos tienen el problema de, claro, dices, ¿y cómo encapsulo mis propiedades y mis métodos? ¿No? Es el gran Claro, inconveniente que tiene. pero yo lo pensé, no es un inconveniente, es una feature, ¿no? O sea, el lenguaje dice, si el lenguaje no te proporciona privado, será porque dice, va, total, que más da, ¿no? Eso lo utilizan... Claro, el tema es que para mí los prototipos, que yo no los uso, creo que fue una funcionalidad marketingiana que metieron. Que pusieron, pero no... Sí, porque con lo que he contado antes, las 3 características fundamentales, puedes hacer casi cualquier cosa. Tienes total flexibilidad para hacer, objetos, para programar con funciones puras, para hacer casi cualquier cosa. Tienes flexibilidad para, encima de eso, hacer cualquier... Creo que es esta, si quieres, explícala. Vale, pues aquí lo que estamos haciendo es tener una función, creamos un objeto nuestro dentro, le añadimos las propiedades que queramos y lo devolvemos. ¿Qué pasa? Que en este caso podemos tener funciones privadas. Todo lo que no expongamos, todo lo que no exportemos dentro del objeto DAT, no se va a ver desde fuera. Y aparte, esto tiene otra ventaja, que ahora lo tienes, si quieres hacer herencia, sí, tipos, que no implementación. Ya la herencia no la he puesto, porque ya era demasiado de... o incluso tiene otro enfoque que puedes hacer hasta traits o mixins. Pues de la misma manera, imaginar que a esta función le llega como parámetro otro objeto y simplemente dices, si dat me lo han pasado, dat es igual al que me han pasado. Ah, sí. Entonces, es la funcionalidad de mixins o traits, como escala. Pues una pregunta. Entiendo que esta es la función esta es la manera más habitual de implementar módulos en JavaScript, ¿no? Módulos, claro, porque no son clases, manera. ¿no? Esto tiene otra ventaja. Dices, vale, si quiero tener instancias, simplemente llamo a esta función constructora, pero ¿qué pasa si quiero que no tener instancias, que los métodos sean estáticos? Pues simplemente lo que tendría que hacer sería autoejecutar esta función. Si lo podemos editar, lo vemos fácil. Aquí. Vale. Entonces ya no estaríamos devolviendo una instancia, ahora ya podríamos hacer create empleado.getNombre, pero no tendríamos la instancia. Entonces, de una manera muy sencilla, añadiendo un par de caracteres, lo hemos podido cambiar. En cambio, si tuvieses prototipos, si lo quisieses pasar al otro, es más complicado. Y luego yo entiendo que está la tercera forma, que se popularizó mucho al principio y que los desarrolladores avanzados de JavaScript odiáis a muerte y consideráis que es el diablo personificado, ¿no? Claro, es que si lo pensáis no hace falta. Es decir, ¿por qué quieres esto? Bueno, lo explico. Esto es que hay muchísima gente que se ha implementado muchísimas miles de millones de librerías para intentar hacer que esto sea lo más parecido a Java posible, ¿vale? Entonces, tienes una pinta ahí como new class y le pasas cositas, te aprendes las 4 llavecitas, ¿no? Y haces magia por dentro para convertirse en programación orientada a prototipos. Claro, pero si entiendes la naturaleza del lenguaje, que para mí ya lo he dicho, son esas tres cosas, no tiene sentido tener algo como esto. No lo sé, pero creo que Node tiene esto metido en la librería estándar, ¿no? No. Vale, pues mejor. Pues igual, puedes elegir organizar el código como tú quieras. Como quieras. Yo me quedo con esta forma que Crawford lo llama Functional Inheritance. En el libro de Good Parts. De hecho, cuando estuve aquí en la Spain JS, el año pasado, alguien le preguntó al final, oye, ¿cómo puedo hacer clases como en Java? ¿Cómo puedo construir? Porque claro, yo quiero instanciarlas, ¿no? Y le dijo, es que si estás usando new, algo estás haciendo mal. Claro. ¿Por qué? Porque se refería a esto, de que la naturaleza propia del lenguaje tiene otras cosas. De hecho, también él tiene en YouTube una serie de vídeos que está muy bien, que son casi 10 horas de lecciones de JavaScript, y
y una la dedica a las funciones y explica en detalle esta idea, con ejemplos más complejos y demás. Ya. Muy bien. Pues seguimos. En cuanto a rendimiento, ¿cuál es la diferencia entre esta forma de...? Claro, el rendimiento es lo que decía Micael antes, que en los prototipos estás compartiendo los métodos. En cambio el otro no, pero es como todo, ¿no? A mí el rendimiento es lo que menos me preocupa. Primero hacerlo funcionar, luego hacerlo bien y luego medir, y si realmente lo necesitas, pues optimizar, pero solo si realmente lo necesitas. ClojureScript, que es un compilador es un transpiler, otro lenguaje que compila a JavaScript, como los cientos que hay, ¿no? Lo que compilan es a esto. Y la gente está haciendo juegos con eso, con WebGL, usando ClojureScript, y no tienen problemas de rendimiento. Entonces es como todo, es medirlo, y si realmente te está penalizando, pues optimizarlo o ir a hacerlo. Sí, yo también había oído que, que recorrer la cadena de prototipos también te puede penalizar el rendimiento. Sí, pero vamos, hoy en día Se optimiza, ¿no? Todo. con las máquinas virtuales que tenemos, digamos que los cuellos de botella no están ahí. Normalmente en JavaScript el cuello de botella siempre suele ser el acceso al DOM. Sí, que te dicen que lo evites hasta el final, ¿no? JavaScript para mí es la API que más rota está y la que más necesitaría darle una buena pasada. Y hay alguna propuesta para otra especificación, pero ahora mismo es la que más rota está. Vale, seguimos si quieres. Vale. Bueno, no tengo mucho más. En la herencia las cosas se complican, pero no lo vamos a ver porque la herencia está mal ya, ¿vale? La implementación. La implementación, sí, la implementación, ¿no? La herencia está mal porque, ¿no? Ya lo decía en el libro de Java Effective Programming, ¿no? Favorece la composición sobre la herencia, intenta que la reutilización vaya por composición en vez de por herencia, ¿no? Entonces, hay un montón de detallitos aquí que no vamos a ver. Si realmente lo necesitas o te hace falta para el problema concreto, pues lo puedes hacer con cada una de las tres formas, se puede hacer herencia, pero bueno, no se recomienda, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, en algunos casos, por ejemplo, yo usaría herencia solo pues para un template method alguna vez, pero por una relación de tipo, para reutilizar comportamiento, que no código. Casos muy puntuales, a veces se da alguno, pero por lo general siempre composición. Incluso yo cada día uso menos objetos, soy más funcional. Claro, eso también, ¿no? Y JavaScript, pues para eso está mejor. Sí. Bueno, yo voy a contar un detallito ya final. Esto ya os decía que no. Solo una cosa, ¿no? Esto es un programa JavaScript, ¿vale? Entonces me gustaría, con Guillermo y con vosotros, comentar lo que veo aquí, ¿no? Yo de momento veo dólar, y yo cuando vi dólar dije, anda, pues el lenguaje tiene dólar, ¿no? Como símbolo. No, es que es el nombre de una función, ¿vale? Entonces, yo nunca en Java, nunca se me hubiese ocurrido en mi sano juicio llamar a una función dólar y a un objeto guión bajo. Pero la gente de JavaScript lo hace, pero me ha dicho Guillermo, no es la gente de JavaScript, son los desarrolladores de jQuery y de underscore. Bueno, además, gente es normal. En general, ¿vale? De librerías, es decir, simplemente es para que sea lo más breve posible. Ya, hombre, joder, pero... Sí, podrías, en jQuery tienes el alias y de underscore también puedes poner la versión larga si quieres. Ya. Puedes usar underscore o jQuery. Ya. Entonces, bueno, esto es una función, ¿no? Que recibe como parámetro otra función que se declara aquí inline. Y resulta que también la gente de jQuery ha dicho, ¿por qué vamos a tener dos o tres funciones que hagan cosas diferentes, pudiendo pasar todo a la misma función y que dentro se comporte de maneras diferentes, ¿no? De hecho, aquí en este ejemplo no hace falta esta función que lo envuelve, porque esa función es para esperar que el DOM esté cargado. Listo. Sí. Pero aquí no estás esperando nada. Sí, no, porque hago uso del selector y tiene que estar esto cargado, ¿no? Lo tendrías cargado ya. De hecho, sí. si pones, en este caso, si pondrías los scripts abajo, que es la práctica ya, recomendada, o poner bien el sync o el defer en los atributos, lo tendrías. En general no hace falta, porque sueles esperar a eventos. Y si lo cargas abajo, pues tampoco. Ya. Pero en este caso sí. Claro, esto era un poco por el ejemplo, ¿no? La función aquí recibe otra función, eso quiere decir que se ejecuta cuando se cargue el DOM, cuando esté listo, pero aquí la función dólar recibe un string que quiere decir que es un selector, ¿no? Y se comporta de una manera radicalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues la gente de JavaScript, los que han desarrollado jQuery, perdón,
han tomado esa decisión, que también hay versión larga para esto. Y luego, bueno, esto es underscore, que se utiliza mucho la programación funcional, en el sentido de que, bueno, pues, claro, como los arrays no sé muy bien por qué han decidido no modificar el prototipo de arrays y han decidido ponerlo en un objeto, ¿no? Como métodos estáticos. Es buena práctica por lo mismo que comentaba antes que pasa en Ruby. Porque ¿qué pasa si todo el mundo que hace librerías empieza a tocar los prototipos, ¿no? Estamos en lo mismo otra vez. ¿Qué necesidad hay realmente de hacer eso? Entonces JavaScript tiene varios métodos en el prototipo de array, pero no tantos como tiene underscore. Ya. Esa es la idea, tener ahí un montón de... Sí, tener each, map, bueno, un montón. Para colecciones. Bueno, y poco más. La cosa es que, bueno, yo lo que creo es que JavaScript ha venido para quedarse, que JavaScript es un lenguaje que cada vez tiene más, se utiliza muchísimo más, e incluso la gente de Oracle se ha dado cuenta de ello, ¿no? Que hay muchísimos desarrolladores que están haciendo el lenguaje JavaScript como su lenguaje, bueno, como su lenguaje principal de desarrollo, y creo que muchos de vosotros ya lo hacéis. Entonces, ¿qué dijo la gente de Oracle? Pues dijo, necesitamos que muchísimos más lenguajes se puedan ejecutar en la máquina virtual de Java. Ya sabéis que Oracle apoya oficialmente el desarrollo de JRuby, que me comentabas, ¿no? Que está en Red Hat, es Charles Nutter ahora. Estuvo trabajando para Oracle o para Sun, ya no me acuerdo. Y entonces, bueno, ya sabéis que con el Invoke Dynamic es más friendly para los lenguajes dinámicos. Y entonces han hecho NASROM. NASROM es el motor de JavaScript para la máquina virtual, pero en vez de ser un intérprete como Rhino, es un compilador a bytecode que se supone que utiliza toda la potencia que tiene la máquina virtual de Java para la ejecución. Entonces, bueno, básicamente es el estándar, ECMAScript 5.1, tiene una interoperabilidad completa entre Java y JavaScript, puedes ejecutar código JavaScript dentro de una aplicación Java o puedes hacer una aplicación JavaScript que haga uso de las librerías Java, ¿no? Lo puedes hacer un poco como tú quieras. Se publica oficialmente la semana que viene. Han creado un comando para que se pueda ejecutar como tú haces Java, pues puedes utilizar JJS, que es Java JavaScript. Bueno, aquí en concreto con el -fx te carga las librerías de JavaFX, pero si esto lo quitas, pues es un script normal. Puedes acceder directamente a los tipos que tienes acceso en la máquina virtual de Java, por si tienes alguna librería que ya tienes hecha en Java, pero la aplicación la quieres hacer en JavaScript porque no sé, quieres que sea portable o lo que tú quieras, pues lo puedes hacer. Aquí tenemos un ejemplillo de cómo crear el engine de NASROM para poder ejecutar código JavaScript, que aquí lo vemos, ¿no? Tú te creas el engine, tú le pones valores a variables y luego le pides que evalúe código JavaScript, y si tú quieres, luego puedes obtener el valor de esas variables, ¿no? Igual que esto puede ser una pequeña expresión, pues puede llegar a ser un programa completo o puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, aquí he puesto simplemente las referencias, y lo que ya sí que han dicho es, bueno, pues ya que tenemos un motor de JavaScript, pues vamos a que se puedan ejecutar aplicaciones no de JS directamente en la máquina virtual de Java, ¿no? Y lo han hecho, bueno, lo han intentado. Entonces, han hecho Avatar.js y por lo que parece hay bastantes módulos de Node que ya están soportados, que funcionan las aplicaciones prácticamente sin ninguna modificación y, bueno, no sabemos si esto será una cuestión solo de marketing y no lo utilizará nadie jamás en la vida. Yo lo puse en Twitter y digo, anda, mira qué guay, ejecutar aplicaciones no de JS en la máquina virtual de Java. Y me decían, tienes lo peor de ambos mundos, ¿no? Entonces, no lo sé, a lo mejor es simplemente marketing o a lo mejor realmente lo optimizan y la máquina virtual de Java se convierte en una plataforma de ejecución bastante importante, ¿no? Y poco más. Muchas gracias sobre todo a Guillermo por haberme aguantado y habernos explicado las cosas. Y bueno, yo, si me queréis preguntar algo de mi experiencia, o a Guillermo, que es el que sabe. ¿Alguna preguntita? ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor forma de organizar el código? ¿Ahora tenemos paquetes? Ahora mismo la gente lo que hace, hay varias maneras. Lo más sencillo que hacer es mediante objetos hacer una especie. En la próxima especificación del lenguaje ya va a haber módulos de forma nativa. Y luego tienes un montón de librerías para cargar módulos de forma dinámica y demás. O sea, es un problema ya más que resuelto.
Una pregunta pues, un tanto rebuscada. Ahora mismo, ¿qué impediría desarrollar, por ejemplo, dentro de un navegador, pues el equivalente de una aplicación como el Outlook? Como el... No. Algo realmente duro. Ahí ves Gmail. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué impediría? Sí. O que si se podría implementar Sí. algo como... Sí, es totalmente posible. Ya tenemos aplicaciones súper ricas en cliente. Gmail es un gran ejemplo de esto, ¿no? O Twitter. Twitter también tiene mucha parte de client-side. O sea, ninguno. Cada vez hay más facilidades. Sí, de hecho con ASM.js, ¿no? Ya están portando juegos, ¿no? ASM y WebGL puedes hacer ya la gente de Mozilla. ¿Mm? Sí, Qt3, sí. Por eso digo que... Perdona, yo entiendo que tú te has puesto a estudiar JavaScript un poco por curiosidad, ¿no? O sea, por aprender un lenguaje nuevo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? ¿Cuánto tiempo llevas metido en Una semana, full time, 2. una semana, dos full time? No es mucho. El problema con el que yo me he encontrado es que, bajo mi punto de vista, no hay una documentación que te diga cómo está JavaScript hoy. A mí me recomendaron el libro de JavaScript Buenas Partes, Good Parts, pero ya está un poco obsoleto. Entonces te cuenta cosas, pero hay cosas que te cuenta, de hecho te cuenta cómo hacer clases con prototipos en el libro, y de hecho él, ¿no? él propiamente dijo, bueno, esto me equivoqué, ¿no? Luego lo pone en la página web. Toca todas las partes. Toca muchas de las que hemos visto, alguna más, pero Ya. todo. Entonces, En general, la documentación de referencia, que la de Mozilla, MDN, sí. está bastante bien, está muy actualizada y... Sí, pero bajo mi punto de vista la de referencia está bien, pero yo para sacar un poco las conclusiones de estas transparencias, pues me costó ir aquí, ir allí, preguntar en la lista de Madrid JS. Yo decía, he visto 3 maneras de hacerlo, y me decían, no, hombre, es que eso ya no se hace. Joder, haberme lo dicho antes. Uno de los últimos libros que se han escrito para mí en JavaScript, uno de mis favoritos es Dave Herman, que trabaja en Mozilla, que se llama Effective JavaScript. En Sí. la misma serie que de ellos. El de Java, ¿no? Effective Java, o todos los que hay de esa serie. Y para mí es de mis favoritos. Es del año pasado y con un montón de referencias y muy actualizado. Ya. Yo lo que te quería preguntar a dónde iba era si... Lo que pasa es que bueno, no llevas demasiado tiempo con JavaScript. Claro, no, llevo poco. Pero lo que te quería preguntar era si al final te ha convencido la forma de hacer las cosas de JavaScript o prefieres las de Java. Lo que pasa es que a lo mejor todavía no entiendes completamente la forma de hacer las cosas de JavaScript, pero de todas formas, hasta donde tú has llegado, ¿con qué te quedas? Yo todavía no me he convencido, pero no por JavaScript, que es lo que decía antes. A mí nunca me han convencido los lenguajes con tipado dinámico. No lo sé, a mí que el compilador se queje, pues yo qué sé, a mí me gusta porque me ayuda a entender que estoy haciendo mal e intentar hacerlo bien. Que el compilador no se queje y que luego lo lleves a runtime, pues bueno, pero yo qué sé. Pero yo sí que entiendo que hay gente que lo que me dice es, ¿para qué hacer tantísimo protocolo si al final los errores van a seguir viniendo, los tests los vas a tener que seguir haciendo y total, puedes... En esa línea Microsoft sacó el año pasado TypeScript, que es JavaScript con tipos. Y lo bueno que tiene es que todo el código JavaScript es compatible con TypeScript. O sea, si tú tienes un proyecto en JavaScript y quieres empezar a tiparlo en algunas partes, sería compatible total. Sí, como Dart también tiene eso, ¿no? Y Sí, pero Ceylon. es un lenguaje completamente Sí, nuevo. nuevo. TypeScript es lo mismo, Pero con tipos y además opcionales, ¿no? soporto, tengo compatibilidad total. ¿Y el TypeScript compila JavaScript? Compila JavaScript, efectivamente. Yo una pregunta que te quiero hacer, Guillermo, es, ¿tú prefieres programar en JavaScript o prefieres programar en cualquiera de los 27.000 lenguajes que compilan a El JavaScript? stack de referencia sería Clojure Script. ¿Por qué? Clojure me gusta mucho, me parece un lenguaje muy simple, funcional, con todas las ventajas que eso tiene, y luego Clojure Script la verdad que es una gozada. Tienes básicamente Clojure en el browser y además está muy bien implementado porque usa el Clojure Compiler, se pronuncia igual, pero es otra cosa distinta, que es un ofuscador y un optimizador Sí, de código de Google, ¿no? Entonces todo el código que produce el compilador de Clojure Script, que está escrito en Clojure,
es compatible con el modo avanzado de Google Closure. Entonces ya todo el código que produce Ujú. es de muy buena calidad. Pues a día de hoy yo me quedo Con Clojure, ¿no? Pero claro, conociendo JavaScript antes. Claro, eso también es la sensación que tengo. Utilices cualquier lenguaje que utilices, tienes que saber JavaScript para luego decir, ay, no me gusta, y utilizas otro, ¿no? Sí, sí, Pero sí. tienes que utilizar JavaScript porque al final el navegador habla JavaScript, las librerías son JavaScript y... Claro, totalmente. De hecho, en Clojure Script, pues no todas las librerías están portadas. Tienes que conocer el interop si quieres acceder a APIs que no están portadas. mapeadas en Clojure Script todavía. Yo una de las cosas que me... Espera, que Pablo tenía allí una pregunta. Bueno, lo mío más que una pregunta es una reflexión también, ¿no? Estáis presentando aquí JavaScript de una manera de que vamos a aprender JavaScript que hace falta, efectivamente hace falta porque es lo único que se ejecuta en el navegador, pero realmente las grandes mentes pensantes por ahí han dicho vamos a alejarnos de aquí, vamos a inventar Clojure, o vamos a inventar Dart, o vamos a inventar Wii, y de hecho todos los que estamos aquí estamos intentando evitar eso, de alguna manera encapsular el JavaScript para evitar hacer muchas líneas de código sobre JavaScript. O sea, tú mismo, que yo creo que eres de la gente que yo recorrió, o sea, que he conocido por ahí, aquí en España por lo menos, un tío que sabe bastante JavaScript porque hablas con propiedad de ello. Porque la verdad es que lo que conozco yo hasta ahora de gente haciendo aplicaciones ricas es que la mayoría lo único que saben hacer es buscar en internet, Copiar, pegar. copiar y pegar. Dice, si esto es así, esto de las llaves, no sé lo que significa. Yo realmente, hombre, estudio JavaScript lógicamente porque estoy dentro del compilador de Wii, pero lo que te quiero decir es que sé lo que significan los paréntesis y lo he sabido 3 años después de utilizarlos, esos paréntesis que se ponen al final, un dólar, ¿sabes? Dice no sé qué, dólar, o sea, paréntesis, función, y cierro otra vez los paréntesis y depende cómo los cierres, dice no es lo mismo. Pero eso es decorativo. Eso es decorativo, para que parezca más... Sí, no, parece, pero tiene su sintaxis, no tiene su aquello. Entonces, no sé si es una reflexión de no usar JavaScript. Está el JavaScript aquí, pero es tan complicado y están saliendo nuevas referencias, pero no usarlo porque todo el mundo le huye, ¿no? Sí, pero bueno, aparte de eso, de que nos guste o no, lo queramos usar, yo creo que como profesionales siempre debemos estar aprendiendo nuevas cosas y bebiendo de otros lenguajes, o sea, siempre de otro paradigma, de otro lenguaje distinto, vas a sacar formas distintas de pensar, de enfocar un problema, que luego vas a poder aplicar en tu día a día programando en Java o en cualquier otro lenguaje. Cosas que en un primer momento pensarías que no están influyendo en tu estilo, pues a la hora de haberte enfrentado a JavaScript y ver cómo se resuelven los problemas, te están influyendo para resolver los problemas de otra manera. Entonces creo que, aparte que nos guste o no, siempre es muy enriquecedor mirar otros puntos de vista. Pero mi pregunta es, ¿se puede hacer una aplicación de 50.000 líneas de código con JavaScript? Sí, perfectamente. De Sí. hecho, hay bastantes, cada Sí, vez más. cada vez más. más. No, Gmail. Por Gmail. ejemplo, Pero Gmail nace en Google, la primera aplicación que hacen, y seguidamente empieza un equipo a desarrollar Wii. De hecho, todo el Google Docs ahora, que estaba hecho en JavaScript puro, lo están cambiando. Las spreadsheets lo cambiaron hace 3 semanas. Es decir, ahora mismo hay 1000 programadores en Google utilizando exclusivamente Wii para todo lo de producto. tienes Porque cientos de ejemplos. Spotify, por ejemplo, la versión web, es un cliente muy rico. Radio, y que es han otra usado aplicación. exclusivamente, yo no sé cómo está hecho, han usado exclusivamente JavaScript. En la parte de la web, sí. Desde luego, usan muchas cosas. Harán rendering en servidor en algunas partes, en otras no. Pero sí es muy rica, es que tienen un montón. De aplicaciones hay cada vez más. Yo también tengo la sensación... Cada vez menos, es decir, lo que se está usando más es CoffeeScript o ClojureScript. Claro. Pero yo creo que... Otro tipo de cosa que te evita coger incluso las librerías, o sea, te quiero decir, jQuery es un intento, lógicamente, de intentar utilizar menos el lenguaje para utilizar más la librería y todo lo que sabes para evitarte tus errores. En ese sentido estoy de acuerdo. Yo escogería un transpiler, que lo llaman, ¿no? Algo como ClojureScript Sí, es lo que hace. Sí, o CoffeeScript, Coffee. pero siempre teniendo unas bases sólidas, sabiendo qué hay debajo. No sé, yo en mi experiencia os digo que la gente que ha intentado, por lo menos en España, hacer aplicaciones ricas con JavaScript, al final las ha tenido que tirar. ¿Sabes? Es decir, ha llegado un momento en que ha sido
mastodonte que ha tenido que utilizar frameworks de cualquier otro tipo de cosas porque era inmantenible con el talento que tenemos aquí. Pero eso no creo que sea inherente al lenguaje, sino más a lo de siempre, a las prácticas técnicas, a la ética profesional y más que al lenguaje, ¿no? Hombre, La yo sí herramienta creo- es esta, el cómo lo usemos. El lenguaje tiene que ver, porque en Java sí que esa misma gente es capaz de hacer aplicaciones de 50.000 más líneas y son los mismos. Bueno, precisamente porque estén en su zona de confort, llevan muchos años trabajando en No creo Java. que es eso. Es que y- el lenguaje te pone más encarrilado en la vía de tren y no te deja salir de para todos los lados. Eso es lo que yo quería comentarte precisamente antes. Yo con mi experiencia es que haciendo aplicaciones, más hoy día que está todo muy de moda hacerlo todo asíncrono, que no existe lo que como yo lo llamo, limpieza del árbol DOM, que es un render limpiar de cero. Una aplicación de haber estado, te digo, más de 10 transacciones en el servidor y cliente, yo me di cuenta solo y únicamente cuando abro el Firebug que tiene más errores que su madre, pero no se queja en absoluto. Y ese era haber modificado el árbol DOM, como te lo he ejemplo que has dado antes, Mika, de utilizar div pensando que estás haciendo una referencia a un valor, pero en realidad estás modificando el propio árbol. Y ese tipo de cosas, a mí lo que no me gusta precisamente de JavaScript es que no se queja. No se queja en absoluto y ni te da ningún tipo de pista de por qué pasa el rendimiento. Entonces te das cuenta únicamente cuando dices, a ver, esto antes funcionaba y ya no funciona. Te abres el Firebug y dices, no, hombre, la madre que parió, claro. Esto está más rojo que su madre. Estoy de acuerdo, es muy mejorable, pero en eso estamos. Ahora en la nueva especificación pues se van a mejorar muchas cosas y siempre está la opción de los Pero tú, ¿qué tipo de patrón utilizas para, o buenas prácticas, llámalo como quieras, para intentar precisamente evitar ese tipo de fallos? Pues TDD para empezar. O sea, no escribo, y mucho menos en un lenguaje dinámico, claro, si no estático tampoco, pero empezando por TDD, programación en parejas, propiedad colectiva del código, prácticas de Steve Programming, sobre todo. Pero vamos, eso no en particular por JavaScript, sino por mi forma por mi ética profesional. Ya, pero eso te vas al mundo real, aparte de las 4 estarás ahí. Y te metes en, yo qué sé, en páginas amarillas, estoy en una temporada y dices a 200 programadores, a hacer TDD y programar en... Pero entonces el problema... Pero entonces... Pero entonces... Es una rama muy larga, entonces habría que preguntarse si realmente decimos, ¿se puede hacer una aplicación de 50.000 líneas en JavaScript? A lo mejor, no sabes detallar, pues si es Java tampoco sabes. Si con más de 50.000 líneas suele, vamos, o sea, con 50.000 líneas casi todo lo que ves es un puro desastre y lo sabes tú perfectamente. Entonces tampoco nos flipemos mucho, ¿no? Los saberos, pero una aplicación de miles de líneas, ¿qué va? No, sí. Mirad el código ese de las páginas amarillas, que seguro que salimos corriendo todos, ¿no? Nada más. Entonces es un poco el rollo, que al final yo estoy con Pascu, bueno, claro, ya llevamos 3 años en este tinglado, y es que son las prácticas, ¿no? El lenguaje, pues sí es verdad que JavaScript es una puta mierda, si lo hicieron en una semana, pero de verdad que si lo usas bien, pues funciona y puedes organizar tus cosas de puta madre y tal. Eso sí, lo que necesitas es un equipo que sepa trabajar con esa tecnología. Punto. Llama a la tecnología como quieras y ya. Y tener el equipo adecuado para esa tecnología. Y sobre todo, déjales que elijan ellos. O sea, claro, si tú te metes y dices, lo voy a hacer en JavaScript, que soy el crack aquí y no tienes ni idea, pues tú eres un irresponsable. Todos los que estáis aquí, si consideráis que, hostia, pues yo es que esto no lo domino suficiente, pues usar GWT o usar cosas, claro, o sea, hacer algo responsable en vuestras vidas. Un poco el rollo. Siguiendo con lo que estás comentando, realmente es más difícil programar en Java o en JavaScript. Es más difícil programar en JavaScript. Si lo difícil es programar, lo difícil Sí. es diseñar, Pero claro, el lenguaje es más flexible. JavaScript es mucho más flexible. Por lo cual sí tienes que ser mejor programador Claro. para poder hacer las cosas. Pero es igual... quizás un poco sí te doy la razón, porque por ejemplo en un lenguaje dinámico, si lo que dice Pascu, si no haces TDD, pues no lo uses. Pues la lías Yo a... también te diría lo mismo en Java, si no haces TDD no lo uses. Pero es que si no haces TDD no puedes programar, claro, no... Es que es lo mismo, el lenguaje que pasa te pone menos barreras, entonces tienes que ponerlas tú. ¿Vale? O sea, si no hay compilador, si no hay tal, si no hay cual, pues esas barreras las tienes que crear tú. Lo que pasa es que tú no te creas unas barreras tan malas como un compilador, te creas unas mucho mejores, pero claro, tienes que saber crearlas. Y si no, pues no lo haces y tenemos pues la página sencilla. O mil de esas, yo que sé, si yo las he liado pardas. Yo estoy muy de acuerdo con el punto de vista de Manolo, que una forma de decirlo también es básicamente JavaScript tiende a ser como un ensamblador de la web. Y hay muchos otros lenguajes que compilan a él, pero yo creo que ese va a ser el futuro. Sí, de hecho hay buenos programas hechos en ensamblador, pero
había antes buenos programadores que programaban en ensamblador, pero ya nadie se atreve a hacer eso. Pues es lo mismo. De mi punto de vista, Sí, JavaScript pero es, estoy con Paco lógicamente... que te ayuda mucho saber cómo funciona por debajo de la Claro, Hombre, claro, sí. pero sí, JavaScript ahora se le denomina la máquina virtual de la web, por esto. Sí. Porque sobre ella se están construyendo un montón de lenguajes alternativos. El problema de mi punto de vista es que JavaScript no se aprende, como tú has dicho, una semana ni en 4 meses tampoco. Es decir, tiene tantísimas problemáticas por dentro que entenderlas bien y encontrarte con todos los problemas es difícil. Entonces, cuando tú lo que necesitas son un tío, pues puedes que lo encuentres, pero cuando necesitas 10 tíos que sepan realmente JavaScript, necesitan una curva de aprendizaje. Pero yo creo que eso no es tanto por el lenguaje. Eso es también un poco por la realidad que vivimos en este país. En las universidades se enseña Java, todas las librerías están en Java, hay 200.000 libros de Java. Hay gente especialista en JavaScript. Sí, sí, claro. Pero por eso, pero si tú en una carrera el 80% de las asignaturas las enseñas con Java, pues el desarrollador tiene algo de idea de Java. Claro, pero aquí hay También, una cosa claro. importante, va por ahí. Es decir, lenguajes de programación hay cientos, ¿no? Pero paradigmas a día de hoy solo tenemos 3. La programación estructurada, la programación funcional y la programación orientada a objetos. Y los 3 paradigmas son de los años 70. No hemos inventado nada nuevo. Tenemos mejores herramientas. Entonces, si tú conoces las ideas, los fundamentos, los patrones de esos 3 paradigmas, que, repito, los cientos de lenguajes que hay, los 3 corresponden a una de esas 3 familias. Vas a poder programar en cualquier lenguaje, simplemente va a ser adaptarte a la sintaxis, a una sintaxis en particular, pero la forma de pensar, la forma de enfrentarte a los problemas es la misma. Y eso es lo importante, o sea, yo pondría el foco en los fundamentos de esos 3 paradigmas, realmente conocerlos en profundidad, y luego el lenguaje simplemente es un detalle al que te vas a adaptar de una forma muy fácil, te vas a tener que adaptar a la sintaxis. El mundo real trae madre. La vida real. Claro, pero el mundo real no acaba... todos, ¿eh? Los Claro. que lo hacen bien, los que lo hacen mal, todos. Pero el mundo real no acaba ahí, es decir, hay más. ¿no? Hay todo es real. No, Todo pero es real. yo pongo un ejemplo. Yo preferiría, si yo tuviera que elegir en mantener una aplicación, ¿no? Me dice, mañana tienes que mantener una aplicación de 50.000 líneas. Me van a elegir entre una que ha hecho el Mica en JavaScript, que no tiene ni idea, y una que ha hecho un pelado de una consultora en Java, y yo quiero la de y vosotros también. Por eso digo que, o sea, el factor realmente aquí diferencial no es el lenguaje, el factor diferencial son las manitas y el tío está puesto delante. Entonces, claro, pues yo qué sé, si en el mundo real las manitas pues son las que son, pues yo qué sé, pues usa también el Lego tiene una herramienta de programar así con bloques, que es más difícil de equivocarse que todavía que con Java, o sea, digo, ¿hasta dónde vas para atrás? O sea, Claro. ¿qué nivel de competencia Pero luego también pasa una cosa, por ejemplo, Scala, que hubo una charla aquí también, Scala es un lenguaje que, vale, no tiene tipado dinámico, se supone que es ultra avanzado y le preguntaron al ponente, ¿hace falta un equipo especializado para programar en Scala? Y dijo, no, cualquiera puede programar en Scala. Sí, los cojones. Te pones a programar en Scala y el primer día... En cierta parte tiene un equipo especializado para programar en cualquier cosa. Claro, un equipo que tenga tiempo para aprender, que tenga, pues eso, espacio para... Claro. Hace falta un equipo especializado para programar con tal herramienta, que no. Si lo importante es el equipo y lo que esté programando. O sea, es decir, tú te vas a programar, no, yo que voy a programar un cohete para NASA y tal, hostia, para eso es especializado. No, que está en JavaScript, da igual. De verdad, o sea, lo importante es la gente y el dominio. La complejidad del dominio y la actitud de tu gente, la calidad de la gente. Y el lenguaje pues, es una herramienta que hay ahí en medio y que con casi todo se puede hacer bien. Hombre, JavaScript es un poco mierda, pero... Ahí está, ahí Alfredo lo ha dejado claro. Lo importante es la actitud. Sí. Las actitudes todas se aprenden. Entonces, la actitud es lo único. La actitud es la que viene de casa ya, sí. Sí, viene de casa. Entonces, con actitud, pues JavaScript o Clojure O lo que Go sea. o lo que quieras. De todas maneras, yo creo que el lenguaje de programación que aprendes con el que más has trabajado, o sea, un lenguaje de programación en el que te has dedicado 2 o 3 años a trabajar, ya modela la forma en que tu cerebro piensa. No es lo mismo la persona que ha trabajado creando objetos y creando diseños de cientos de objetos, algunos muy pequeñitos, por ejemplo, no hay idea, que una persona de JavaScript que ha trabajado haciendo funciones, o alguien que ha hecho Erlang y lo hace todo bien funcional. Porque aunque luego aprenda otro lenguaje,
problema ya lo va a traer de una forma. Pero no es el lenguaje en sí. Claro, pero ahí, Es el paradigma. ahí es otra vez lo Como mismo. lo tienes en tu cabeza. Es otra vez lo y lo que tú mismo. consideras que es correcto. Es En el realidad par- no incorrecto, es las dos son correctos. Lo importante es el paradigma, las Claro. ideas, los principios, los patrones, los fundamentos. Ahí está el tema. Claro, pelearon por eso, no por lenguaje. No, para Pelearon nada. yo me peleo por hacerte de o no, Y- pero no me voy a pelear por Y en el mundo del software, si lo pensamos, no hemos tenido cosas muy revolucionarias. Es decir, seguimos programando con if desde los 70, desde los principios de los 60, los 70. No ha cambiado mucho. Tenemos herramientas mejores, pero seguimos programando de la misma manera. Entonces, vamos a poner el foco realmente ahí, ¿no? Y construir desde ahí hacia arriba. Yo creo que, no sé si está de acuerdo conmigo, el reto ahora es la programación funcional, ¿no? El paradigma. ¿No? Los lenguajes JavaScript, Java, da igual. Si las lambdas han llegado aquí para meternos cera en ese tema. O sea, vas a seguir programando con Java, pero como no empieces a virar al funcional, vas a tener problemas. Sí, totalmente. De hecho, yo ya lo he dicho. Yo en JavaScript programo... Yo creo que hoy día el funcional, si ha sido creado como una necesidad, es por solventar el problema incluso almacenamiento de la concurrencia, básicamente. Uno de ellos, Uno de pero, ellos, pero no solo también eso, otros. sino muchos otros. Vamos a ver, en programación funcional en última instancia es programar con funciones puras. Una función pura es una función que recibe un argumento y para ese argumento siempre devuelve el mismo valor y que no toca el mundo exterior, no modifica, no toca la base de datos, no tiene efectos secundarios. Pero no hablamos en programación funcional, no es inherente el tema de la concurrencia ni mucho menos, simplemente es que pensamos todo en funciones puras. ¿Vale? Entonces en Java puedes hacer programación funcional si partes desde esta premisa. Totalmente. Puedes programar en Java sin estado. Sí. Puedes tener, nadie habla que en programación funcional no puedas tener objetos inmutables. Claro que puedes. Puedes programar en Java de forma funcional igual. Y de lo que te vas a dar cuenta es que en muchos casos, que no en todos, hay problemas con una naturaleza mucho más de objetos, que el código que vas a escribir va a ser mucho más fácil de razonar. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho estado en tu programa y tienes un objeto en un estado X, tienes que pensar, vale, pero ¿cómo ha llegado este objeto hasta este estado? Tienes que recorrerlo, ¿no? En cambio, en programación funcional tienes funciones puras únicamente que transforman valores. Sí, tienes estado, pero solo uno. El estado en el que creas las cosas. Por eso se dice que es inmutable. Y consiste en transformar. Entonces, si tienes las funciones puras, es mucho más fácil de entender el programa. Transformar sobre... Yo creo que es más fácil, pero el ciclo de vida es más complejo. Bueno, es como todo. Eso, ¿me preparas una charla de Clojure o algo? Paco? Sí, podría estar bien, de Clojure. Scala me gusta Vale, menos, la pero... JVM, ya por más meter. Pero no, la de Claro, Clojure, la de Clojure podría estar bien. Sí. Pues no sé, si queréis vamos terminando porque ya nos van a echar de aquí. Muchas gracias por habernos aguantado. Ah, bueno, David va a decir cosas. Vamos a hacer un par de anuncios muy rápidos, ¿vale? De lo que está por venir. Lo primero es, las próximas, tenemos un mes de abril prometedor, ¿vale? Ahí, la primera va a ser el viernes 11 de abril, así que los que vayáis a salir de... No hemos podido cambiar el día, ¿vale? El 11 de abril vamos a participar, el Java 8 Night Hacking Tour va a pasar por Madrid, ¿vale? Stephen Chin viene recorriendo Europa en moto, entonces por eso no tenía que ser el 11 de abril. ¿Vale? Es el viernes justo antes de Semana Santa, retrasad los planes de salir de Semana Santa un poquito porque va a ser muy interesante. Viene a hablar sobre todo de Java 8 y viene a hablar de... Es una reunión, una charla que vamos a organizar junto con Java Hispano y con Makerspace Madrid. Entonces hablará de cómo Java 8 también viene preparado para que lo utilicemos o cómo se relaciona con The Internet of Things, ¿vale? Dispositivos embebidos, robotitos... Va a ser muy interesante. En la web nighthacking.com tenéis incluso para ir abriendo boca, tenéis vídeos de las charlas anteriores, en cada sitio habla de una cosa y va cambiando. Entonces va a ser muy interesante, lo digo para que vayáis planificando la salida de Semana Santa un poquito más tarde. ¿Vale? Viernes 11 de abril lo tendremos en Pedro Una Nube, que es la sede de Makerspace Madrid, ¿vale? Está un poquito más en el centro. A continuación, después de Semana Santa, nos viene a visitar Michael Hanger. Michael Hanger ahora mismo trabaja, es desarrollador en Neo4j
Después de la introducción que tuvimos en diciembre de Alberto Perdomo, Michael Hanger se comprometió a venir y darnos una charla un poquito más avanzada. La publicaremos, mañana me mandará ya el título definitivo y el abstract. Michael Hanger está trabajando también haciendo el driver de Spring Data para Neo4j, ¿vale? Como ya tenemos una pequeña introducción, esto es el miércoles después de Semana Santa, ¿vale? Miércoles 23 de abril. En la web lo pondremos mañana. Y a partir de ahí, pues, aparte de la charla de closure que nos va a dar Guillermo, cualquiera de vosotros, como ha dicho, podéis proponer una charla, podéis, al final esto es que lo hagamos entre todos, ¿vale? Entonces, no tenéis más que en la web, por Twitter, como queráis, podéis hacer vuestras propuestas de qué os gustaría hablar, o incluso podéis presentar a otra persona, podéis liar a otra persona para intentar liarla, ¿vale? Ahora seguimos en el tercer tiempo discutiendo sobre JavaScript y Java. Vamos a ir al Vanavir, ¿vale? Al tercer tiempo. Calle Galileo 2.